Hola, ¿cómo están? Buenas tardes o buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Yunti Podcast en la segunda temporada. Gracias por acompañarnos en todos estos capítulos. Hoy nos acompaña Camila Méndez. Camila es profesora, además es magíster en currículum y evaluación. También ha sido parte de la asesoría de distintos colegios, en relatoría de distintas capacitaciones también, y trabaja en el área de formación, ¿no? De establecimiento, área académica, perdón. Sí. El área académica. Cami, ¿algo más que tú quieras como señalar de tu trayectoria? No, hola, feliz de estar acá. Bueno, llevo años trabajando en el área académica, o sea, como UTP, encargada de currículum y evaluación, subdirectora académica, y he trabajado en hartas instituciones creando material, haciendo relatoría, un poco lo que dices tú. Ahora Súper. actualmente estoy en un colegio técnico profesional como jefa de UTP. Ya, tremendo. Cami, me encanta ese tema, lo habíamos hablado así como brevemente por interno, el tema de la educación TP. Sí. No sé si hoy día el tema que nos convoca es el tema de la evaluación, para hablar un poquito como de los decretos que nos rigen hoy día, de estas transformaciones que han traído estos decretos. Yo creo que siempre es importante porque además ha sido como un tremendo desafío, yo creo también, cambiar un poquito esta mirada como de la evaluación versus la calificación, así que queremos pedirte como abordar un poquito de ese tema. A ver, partamos por el principio. ¿Qué diferencia podemos mencionar respecto de la evaluación? Entendía como la calificación versus la evaluación como tal. Bueno, la gran diferencia es que la evaluación es una recogida de información. En este caso, hay una definición que me gusta mucho que habla de la recogida de la información, de los atributos de algo o de alguien, para hacer un juicio y tomar decisiones. Por lo tanto, yo recojo información de los aprendizajes de mi estudiante. Esa es la evaluación, para poder tomar decisiones respecto a ellos. La calificación es simplemente una nota, es un número, que certifica el aprendizaje, pero ya al finalizar el proceso. En cambio, la evaluación está dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, es mucho más amplio. Súper importante esa mirada porque, no sé, hoy día las perspectivas como a nivel de pedagogía, por ejemplo, van apuntando ese camino, pero nosotros y los profesores que hoy día están en el aula probablemente venimos de ese sistema anterior donde la calificación era lo que nos regía, entonces hay un cambio de paradigma que uno tiene que hacer a partir como de su propia trayectoria, haciendo ese cambio. Finalmente, me imagino que hasta en las universidades, institutos donde nos hayamos formado, también ese era el proceso como que uno conoce, ¿no es cierto? Ese es el cambio más difícil que tenemos como profesores, entender la evaluación no como una calificación. Tenemos que entenderlo nosotros primero internamente para que lo entiendan los estudiantes y lo entiendan los apoderados, porque hoy día en Chile todavía la calificación es lo importante. Independiente si el niño aprendió o no aprendió, si tiene una buena nota es lo importante. Entonces, es un cambio de paradigma muy grande que trajo el decreto, bueno, que vamos a entrar en el número 67, porque cambia eso de la nota, sí, puede que sea importante, pero más allá es importante el aprendizaje del estudiante. Exacto. Ya, decreto 67, que es bien joven, no tiene más de... 2018. Exacto, no tiene más de 10 años. Y por lo tanto yo creo que ha sido una trayectoria de, como mencionamos al principio, de harto aprendizaje para nosotros y de romper paradigmas, ¿no es cierto? Sí, totalmente. ¿Qué cosas del decreto podemos como destacar? A ver, yo creo que hartas, bueno, primero que cambió, como dijimos, el paradigma de cómo evaluamos. Y hay 3 puntos importantes del decreto, que es la evaluación formativa, la diversificación de la evaluación y la retroalimentación que está acompañada de la evaluación formativa. Cosa que antiguamente existía, sí existía. No estaba en nuestros decretos, en el 511, el 112 no estaban, pero existía. Hoy día este decreto nuevo nos exige, nos pide y nos lleva a trabajar la evaluación formativa, la retroalimentación constante de los estudiantes. Entonces, eso yo creo que son como lo principal, y aquí además también la repitencia dejó de ser automática. Entonces, ahí entra un poco el paradigma de la flexibilidad con respecto a la repitencia, que ya vea al estudiante como un sujeto íntegro, que no solamente él va y da una prueba, sino que a lo mejor este estudiante también tuvo un problema el día que dio la prueba, o tiene un problema grave en su casa, lo que no le permite rendir bien en el colegio, y toda esa flexibilidad de que si el niño pasa o no pasa de curso, nos da el decreto 67, que no estaban con los decretos antiguos. Me acuerdo, ahora que mencionaste el tema de la repitencia, que la prensa es tristemente bien culpable de algunas cosas relacionadas con la desinformación muchas veces. Cuando salió este decreto, de lo que más se hablaba o de lo que más como que aparecía como en esta conversación colectiva, ¿no es cierto?, de la familia, lo que pasaba en las casas, era como los niños ya no pueden repetir. Claro.
Sí, Y había como una preocupación desde ahí de cómo es posible, si en realidad hay niños que en realidad necesitan la repitencia. Yo creo que también esa era como una preocupación para los profes, ¿no es sí. cierto? Hubo una desinformación grande con respecto al decreto y yo creo que todavía hay gente que no la entiende. Pero efectivamente los niños sí pueden repetir. No es que ya no hay repitencia, sino que no es automática. Y tiene que ver con lo que decíamos antiguamente, lo que recién yo decía con el concepto de evaluación, que tiene que ver con el aprendizaje del estudiante. Si efectivamente el estudiante le va a causar un problema pasar de curso porque no tiene adquirido los aprendizajes, es mejor que no pase. Pero si hay un estudiante que sí tiene adquirido los aprendizajes, que a lo mejor tuvo un problema grande emocional y por eso no pudo rendir bien, a lo mejor sí es bueno que pase. Entonces ahí eso es lo que nos permite, y nos permite también el decreto, esta reflexión lo hacen a nivel colegio, con los profesores, dirección, UTP en este caso, todos reflexionamos con respecto a eso. Entonces, sí, no es que no se repita, sí se puede repetir. Lo que pasa es que hay una flexibilidad mayor, porque ve al estudiante nuevamente como un ser integral y no solamente como un ser que da pruebas y tiene calificaciones. Había un momento también que se hablaba harto de la exhibición. Sí. En algún momento también eso impactó, ¿no es cierto?, ahora con el decreto. Sí, ¿no? el decreto ¿verdad? antiguo, claro, el 511, 211, claro, eso se podía eximir de alguna asignatura, hoy día no se pueden eximir, pero ahí entra otro concepto que lo dije recién, que tiene que ver con la diversificación. Si bien el niño no se puede eximir de lenguaje o de matemática, yo tengo que buscar la forma de diversificar y acomodar estas evaluaciones a la necesidad del estudiante. En inglés me acuerdo que era bien común que los estudiantes Educación se física, eximieran. inglés, Física. sí, son hartos estudiantes eximidos, hoy día no se puede, pero ahí viene un trabajo grande a los profesores y a la área mía, que es UTP, que es como la parte académica, que es cómo diversificamos para darle respuesta a estos estudiantes. Sí, bueno, es súper importante poder mencionar como estos temas, desmitificar también cosas que todavía pueden estar ahí como en el inconsciente colectivo. Y claro, tú hablaste del decreto 511 que era para básica, el 112 que era para media y el 83 que hablaba de diversificación. Sí, la diversificación. El decreto 67 los toma todos. ¿Qué hace el decreto ahí el decreto con ese 67 proceso? integra cosas de ambos. Ya el 67 ahora está para básica y para media. Integra y se queda con cosas de estos dos decretos. Por ejemplo, que las notas siguen estando de 1 a 7, que el estudiante si tiene un promedio rojo, tiene que tener un promedio 4 o 5 para pasar, la asistencia, por ejemplo, un 85%, todo eso se mantiene de los decretos antiguos, y del 83 toma todo este espíritu de la diversificación de la enseñanza y de la evaluación. Y ahí hace como un nuevo paradigma. Perfecto. En el sentir de los profesores ha sido difícil dar ese vuelco. Mucho. Yo en el 2018, 20, ya no me acuerdo, pero ya estaba cuando salió el decreto, estaba trabajando como encargada de currículum y evaluación en un colegio particular pagado. Y claro, fue difícil, pero ha sido menos difícil en ese colegio que en otros que yo he trabajado. Yeah. Les cuesta a los profesores entender el espíritu del decreto, porque además también, y es verdad, es más trabajo. Porque tengo que evaluar formativamente, tengo que tener instrumentos bien hechos que evalúen aprendizaje y no otra cosa, que eso es lo que pasa mucho también. Se evalúa mucho el producto. Por ejemplo, voy a hacer un tríptico, evalúo el tríptico tiene la letra Arial, está con azul y es de historia y están viendo la colonia. Yo no tengo que evaluar el tríptico, que es el producto, tengo que evaluar el aprendizaje. Entonces ahí hay un cambio tan grande que le ha costado mucho a los profesores, siento yo, a unos más que a otros, y lo que más le ha costado es la diversificación. Sí. Sobre todo el responder a las necesidades de todos los estudiantes. Sí, es difícil, porque tenemos estudiantes con necesidad educativa especial en todos los colegios hoy en día, sí. Y tenemos que responder a esa necesidad educativa, queramos o no queramos. Y eso es lo que más les cuesta a los profesores, porque no nos enseñaron. Yo creo que a todos nosotros salimos de la universidad sin saber eso. Pero yo creo que también nosotros lo hemos conversado acá en episodios también, en los colegios, en las capacitaciones, también salen temas y de repente el profe diversifica más de lo que sabe que diversifica. Eso es verdad. Sí, cuando ellos se dan cuenta de que a lo mejor ya lo hacía, exacto, ahí un poco se libera esta tensión de lo que me están pidiendo. Sí, claro, nosotros hemos dicho de repente también en otros capítulos que de repente diversificar también puede ser, si tengo una guía que voy a trabajar, recortarla. Y ya puede ser una diversificación que yo presente la guía cortada. Claro. Entonces, en vez de resolver, no sé, una guía de 20 problemas que se la entrego a los estudiantes de una sola vez, vamos trabajando de 3 problemas, retroalimentamos, seguimos adelante y eso permite a lo mejor que cada uno avance a su ritmo y que el que
a lo mejor quedó con alguna duda antes de llegar al problema 6, que se dio cuenta que para arriba tenía todos malos, pueda como, ¿no es cierto?, darse cuenta de que estaba cometiendo un error, ¿no es cierto? Sí, eso es verdad. Los profesores diversifican más de lo que creen. Sí. Pero claro, no le llaman diversificación, y cuando uno le habla de diversificación de acceso o evaluación diferenciada, ahí, después uno le empieza a explicar que eso sí lo hacen. Pero sí, es verdad, es verdad. Y ahí se relajan harto los profesores con respecto al decreto. Yo hablaba con un amigo con respecto al decreto 67 y había algo muy bonito que había en un paper que decía que la inclusión, la diversificación, la retroalimentación efectiva del estudiante es un hecho de justicia social. Lo encontré muy bonito, como traer la justicia social a la educación, porque dice, somos todos distintos, todos tenemos que tener las mismas oportunidades, y la retroalimentación y la diversificación es parte de esas oportunidades. Entonces, ese autor lo llamaba como justicia social. Me encanta, yo creo que está muy ligado con eso, y también con paradigmas y elementos que tiene hoy día súper fuerte el Ministerio también de la participación, progreso y permanencia, ¿no es cierto? Claro. Porque cuando hablamos de inclusión, hace a lo mejor 20 años atrás, que era más bien una integración, teníamos a lo mejor a un estudiante pintando jirafitas mientras el otro estaba resolviendo problemas. Claro. Hoy día esa justicia social también es que ese estudiante pueda ir avanzando a su propio ritmo. Sí. Y esté a lo mejor haciendo un problema. Sí, pues, yo creo que lo dijiste súper bien. Antiguamente, claramente teníamos a los estudiantes pintando y el otro está haciendo resolución de problemas, y ahora sabemos que estos niños, todos los niños pueden hacer resolución de problemas. A lo mejor no de comparación, a lo mejor de parte todo. Partimos desde ahí, parte todo, agregando uno o dos, pero está haciendo lo mismo que el compañero, pero a su nivel. Exacto, sí. Me encantó ese concepto de justicia social, porque muy bonito. Finalmente nosotros como educadores, psicopedagogos, en tu caso como profe, como además con un rol más directivo también, nuestro foco siempre tiene que ser, yo creo, los estudiantes. Son lo bonito de lo que elegimos en el fondo. Sí. No, a pesar de tanta normativa y tantas cosas que nos toca enfrentar, ¿no es cierto? En cuanto a los reglamentos de evaluación, me imagino con la llegada del decreto, todo tuvo que transformarse un poquito en función de esto, ¿no es cierto? Sí, se tuvieron que cambiar todos los decretos de todos los colegios de Chile, todos los reglamentos de evaluación, y llevarlo al paradigma del decreto 67, agregando ya de forma concreta la evaluación formativa, de forma concreta la retroalimentación, la diversificación de la enseñanza y de la evaluación. Entonces, como los conceptos que se tuvieron que instalar en los reglamentos. Yo creo que eso fue como lo fuerte de lo que se cambió en los reglamentos de evaluación. Sí. En ese proceso de cambiar esas normativas es importante como que las decisiones también hagan partícipe a todos los estamentos de la comunidad, ¿o no? Sí, es importante, pero no pasa mucho. Porque claramente uno tiene que avanzar rápido. Yo lo hice un año en un colegio que yo llegué y el reglamento estaba con el decreto antiguo. Ya. Yo lo leí, lo empecé a trabajar y invité a profesores a trabajar conmigo. De los 60 profesores que yo tenía en ese colegio a cargo, 2 se interesaron. ¡Wow! Entonces, y trabajábamos todos los miércoles en la mañana y claro, yo le empecé como a explicar un poco cómo se cambiaba los reglamentos de evaluación. Entonces, claro, hay que hacerlo, pero hay poco tiempo y pocos profesores interesados. Por lo menos me pasó ahí. No lo quiero generalizar. No, claro, son situaciones particulares, se entiende, obviamente. Entre las diferencias, por ejemplo, de notas, asignaturas, ¿hay algunas que sean más importantes que otras? No, el decreto establece que son todas iguales. Todas iguales. Sí. Por ese motivo también es que no se pueden eximir, entonces, ¿no? Justamente, va como ligado con eso. Sí. Súper, así que ya hay otro elemento relevante. La evaluación como aliada, tú hablaste como del proceso de enseñanza-aprendizaje, que la evaluación sea parte, ¿no es cierto?, como a lo mejor de ese ciclo. ¿Cómo llevamos la evaluación a ese proceso que sea parte? Ahí entra de lleno la evaluación formativa. Porque sacándonos de la cabeza que evaluar es calificar y es solamente una evaluación sumativa. Eso al final es para certificar el aprendizaje, pero ¿cómo lo llevo yo al proceso de enseñanza-aprendizaje? Es con la evaluación formativa. Y después de eso, la retroalimentación efectiva. Y hay distintos procesos para poder evaluar formativamente. No sé si vamos a entrar en eso, pero con la evaluación formativa es que se hace vivo esto que estábamos conversando. Sí, o sea, si nos puedes dar algún ejemplo, yo creo que más, o alguna experiencia. ¿De evaluación formativa? Mira, hay varias, dependiendo también si, el profesor también, que hay un cambio, el profesor planifica su evaluación. También no lo dijimos al principio, pero viene con el decreto. Él tiene que planificar su evaluación, planifica junto con la planificación de clase, planifica su evaluación, la piensa
y la tiene lista. Entonces, desde el diseño estoy ahí pensando... Yo ya diseñé mi evaluación, yo sé cómo voy a evaluar el término de esta unidad, por lo tanto, mi planificación está en función de esa evaluación. O sea, ya antes nosotros planificábamos y cuando estábamos terminando la unidad decíamos, chuta, ¿ahora cómo evalúo? Ya, claro, voy a hacer una prueba o se me ocurrió hacer una disertación. Ahora no, ahora yo la planifico de un principio y ese va a ser mi foco. Y desde ahí yo camino, esa es mi meta. Yo tengo claro cuáles son las habilidades que quiero evaluar, cuáles son los contenidos que quiero evaluar y mis clases van en función de mi evaluación. Eso es como primer foco. Y cuando eso está planificado, puede decidir el profesor si hace una prueba o si hace algún trabajo que necesite una rúbrica, una pauta, otro tipo de instrumento. Y ahí la evaluación formativa se trabaja de manera distinta. Porque si yo hago un trabajo, por ejemplo, alguna investigación, alguna BP, yo tengo que ir evaluando el proceso que el estudiante va haciendo in situ en la sala. Y ahí, por ejemplo, el profesor trabajaba con uno que era la rúbrica de un punto. ¿Ya? Entonces, la rúbrica de un punto es que al medio está todos los criterios que el niño tiene que avanzar en su proyecto y acá es lo que tiene y lo que le falta o tiene que sugerir. Aquí está lo bueno, por decir de alguna manera, técnicamente el no progreso, es así, en el fondo. Y aquí está lo que le falta, que es el progreso. Entonces, esa rúbrica de un punto, por ejemplo, se puede usar, lo puedo aplicar yo como profesor o lo pueden aplicar entre ellos, coevaluación, o ellos mismos se evalúan autoevaluación. Entonces, esa rúbrica de un punto es para evaluar procesos donde el niño es consciente, ya, esto voy a inventar, no sé, estoy investigando sobre, no sé, los tipos de sufragio, no sé, ya, me falta ¿qué dice la rúbrica? Dice que yo tengo que llegar acá. Ok, tengo esto, pero al otro lado pongo, me falta A, B, C. Entonces se puede autoevaluar, se pueden coevaluar y también el profesor puede ir evaluando con esta rúbrica. Eso es como un ejemplo. Qué interesante, no conocía esa metodología, pero me parece súper buena, sobre todo para trabajar la coevaluación. Sí. Hay otra que se llama valoro y sugiero. Todavía estamos en los procesos de evaluación de desempeño de elaboración, proyectos, etc. Una que se llama valoro y sugiero, que el niño, no solamente con una parte de la rúbrica, sino con la rúbrica analítica o la rúbrica completa, se autoevalúa o coevalúa al grupo de al lado. Se toma la rúbrica y valora y sugiere. ¿Qué es lo que dice? Entonces, valoro ABC de tu trabajo y sugiero ABC según lo que dice la rúbrica, pero ya hay con la rúbrica completa. Mira. Y eso, hay un profesor, que es profesor de historia, que lo implementa muchísimo, pero él me decía a mí, es un proceso de alfabetización de los estudiantes, de explicarle y enseñarles cómo se retroalimenta. Que no tiene que ser cualquier cosa, mira, tu trabajo está bonito, me gusta el color, sino que puedan leer la rúbrica y entender la rúbrica para poder decir lo que les falta. Y por eso la rúbrica tiene que estar tan bien hecha de que evalúe aprendizajes. Entonces, es como, me gustó mucho ese concepto que puso ese profesor, alfabetización de los estudiantes para la retroalimentación. Claro, lo que pasa es que con este cambio de paradigma del que veníamos, el estudiante, ¿no es cierto?, el aprendiz, siempre también, y nosotros mismos, a nosotros yo creo que a ti te pasa cuando vas a dar una relatoría a un colegio, tenemos un rol muchas veces que es súper pasivo, esperando o claro, con un estilo de clase que a lo mejor es muy, en el fondo, de una persona delante hablando, yo escuchando, tomando nota. Y yo creo que venimos como transitando, ¿no es cierto?, a un paradigma donde el estudiante es mucho más activo, el profe es más mediador, ¿no es cierto?, pero que sin duda que hay que alfabetizarlos, porque autoevaluarse tampoco saben. No. O sea, cuando uno le dice a los estudiantes, y a uno mismo, yo creo que en la universidad, pensando que no son estudiantes solamente de enseñanza básica o media, ¿no es cierto?, la universidad también pasa lo mismo, yo creo. Cuando tú le dices a un estudiante que se autoevalúe, ¿qué nota me pongo? Como que al tiro se va a eso. Claro, porque ahí está. Antes uno se va autoevaluado para la nota, entonces, claro, ¿por qué voy a poner un 4? Si puedo mejorar, me pongo un 7. En cambio, por eso... Pero será muy patudo ponerme un 7. Claro, hay algunos que son más conscientes, claro, un 6, claro. Pero ahí viene la parte de que esa autoevaluación no tiene que ser en la certificación, nota. Tiene que ser en el proceso de evaluación formativa. Porque ahí yo me autoevalúo sin nota. Estoy autoevaluándome lo que aprendí, lo que no aprendí, lo que me falta o lo que no me falta, respecto a la meta que me puso el profesor. Entonces es importante cuándo lo hago. Y ahí, bueno, y ahí ya está el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, los niños están aprendiendo en el momento que están haciendo la evaluación. Sí, de todas maneras. Y no solamente aprendiendo de un contenido, sino que es totalmente una habilidad, yo creo, para la vida poder evaluarme, porque me sirve, no sé, incluso para cualquier cosa que me esté planteando como un nuevo aprendizaje, como aprender a manejar, por ejemplo,
como darme cuenta, a lo mejor autoevaluarme de que en realidad en esta clase de manejo no lo hice tan bien. No lo hice tan bien y en realidad la vez anterior sí me resultó esto otro, entonces la próxima vez que lo haga lo voy a hacer así. Sí. Yo creo que es una habilidad para la vida súper relevante, más allá de la clase en sí. Claro, y ahí es lo que tú decías con respecto a este estudiante activo en su aprendizaje. Dejó de ser solamente un estudiante que escucha, que no participa, a un estudiante que participa y es activo de su aprendizaje, y ahí entra otro concepto que está como muy de moda, que es la metacognición. Que el niño, cuando es consciente de lo que sabe, cómo lo sabe, cuánto sabe, realiza metacognición en su cerebro. Entonces, ahí entra esto del estudiante activo de su aprendizaje. Es difícil llegar a eso. La verdad que el decreto nos plantea una meta difícil, pero yo creo que es posible, porque hay profesores, yo he visto profesores que lo han logrado con los estudiantes, pero es de largo aliento. Sí, requiere un proceso sistemático además. Pues. Si lo hacemos una pura vez en una pura clase o solo en una unidad, quizás no lo vamos a lograr o no lo vamos a ver reflejado al final del año. Ahora, dentro de este enfoque formativo versus la calificación, ¿no es cierto?, ¿estas estrategias se podrían usar también dentro del proceso como de llegar a una calificación? ¿O como camino o usarlo como un porcentaje en este proceso final? Es que hay una discusión ahí. Hay gente que defiende férreamente la evaluación formativa sin ningún número, sí como concepto, sí como poner algunos conceptos que diga que el niño va avanzando, pero sin ninguna calificación, sin ningún porcentaje, sin nada. Como hay gente que dice, no, ¿sabes qué? La verdad es que podíamos premiar a los niños con algún porcentaje para que después la calificación final sea mayor. Pero el espíritu de la evaluación formativa es la no calificación. O sea, ahí no me quiero casar con ninguna de las dos partes, porque en los colegios pasan tantas cosas que uno también aprende a ser flexible. Sí, o sea, la flexibilidad es parte de lo que más, de las habilidades que necesitamos los adultos en el... Sí, entonces, al final, claro, algunos dicen, no, esto es solamente para evaluar y por ahí medir, pero en ningún caso para calificar, como hay otros que dicen, ya, mira, flexibilicemos y ya, si a lo mejor los chiquillos se esforzaron, démosle un puntito. Entonces, no me voy a casar con ninguna verdad. El famoso puntito. Bueno, hablamos ya de algunas estrategias concretas, pero también abordamos, pero así muy levemente, el tema de la diversidad, digamos, de estudiantes dentro de la sala. Hoy día sabemos que en los colegios ya no la sala neurotípica no existe, ¿no es cierto? Tenemos estudiantes con distintas necesidades de apoyo, ¿no es cierto? ¿Logra este proceso tan distinto de mirar la evaluación llevar también a esos estudiantes al progreso? O sea, diversificarse y ayudar al estudiante al progreso. Diversificar. Sí, yo creo que es la base. Yo creo que es la base. Y de cosas tan simples como, por ejemplo, si estoy haciendo un proyecto, si el niño, no sé, un niño que está dentro del espectro, no le gusta hablar, pero yo quiero calificar o evaluar con una disertación, antiguamente. Y perdieron todo, yo quiero disertación y van a disertar y me sacó la cuestión. Ahora esto nos permite diversificar. El niño, lo importante no es que diserte, lo importante es que me entregue la información de lo que sabe. Entonces, algo tan simple como decir, ok, usted no va a disertar, usted me lo va a decir a mí solita, si los estudiantes presentes, o si quiere me lo va a escribir, o si quiere lo graba y me lo manda con un audio. Entonces, ahí hay una diversificación muy simple que tiene que ver cómo el estudiante entrega la información. Entonces, claramente es la base para que el estudiante vaya cerrando estas brechas que había antes. Los niños que... Y no tienen por qué estar con una necesidad educativa. Hay niños que son muy tímidos también. Sí, y que a lo mejor sabían todo el contenido que tenían que hablar y estaba desarrollada la habilidad, pero no se atrevían a hablar. Y yo me quedé, y yo, profesor, le pongo el 2 porque no habló, pero resulta el niño que sí sabe. Entonces lo importante es que me entregue la información. Claro, se puso nervioso y leyó todo. Claro, y lo importante es que ese canal de entrega esté acorde a la necesidad y la seguridad del estudiante. Y eso yo creo que es lo que más se ha logrado en los colegios. Súper, me encanta. Y hablaste también del ABP. Ese tipo de procesos, digamos, del aprendizaje, ¿son más viables, digamos, para llevar todo el proceso que tú has señalado con distintas estrategias? Yo creo que sí, son viables, pero el ABP tiene, a ver, ¿cómo? Si bien todas las metodologías activas hoy día están fuertemente entrando, o ya están en Chile, bueno, el ministerio nosotros nos pide, a los UTP, digo yo, y a los directivos, nos pide implementar ABP, pero está muy fuertemente. Pero me pasa a mí que el ABP tiene que estar muy bien hecho.
porque el proceso de investigación y de la problematización, los profesores y los niños la manejan, lo hacen, pero donde nos caemos, me voy a incluir, donde nos caemos es en la evaluación. Porque es lo que pasa, lo que yo te decía, si bien ayuda a los estudiantes a ser más participativos, tan activos, participan, cuando yo lo evalúo, no estoy evaluando aprendizaje, generalmente pasa, lo he visto, yo que he tenido aquí como a muchos lugares de Chile, gracias a Dios, me ha tocado ver esto, que finalmente no evalúan el aprendizaje, sino que evalúan el producto, la maqueta, que tenga 5 centímetros y es de historia. No, los 5 centímetros son de matemática, no de historia. Claro. Entonces, o la ortografía. El niño le bajé puntaje porque sí tuvo 5, pero usted, su objetivo de aprendizaje. ¿Está la ortografía para evaluarla y calificarla? Yo la puedo evaluar, sí, pero la voy a calificar. Voy a quitarle puntaje a un estudiante porque erró en la ortografía si mi objetivo de aprendizaje no dice nada de ortografía. Entonces, eso es lo que les cuesta entender, o nos cuesta entender a los profesores. Entonces, claro, efectivamente sí, el ABP es tremendo para que el estudiante sea activo, para que sea partícipe, para que cree su propio aprendizaje, pero también es importante mirar cómo estamos evaluando estos ABP. Sí, de todas maneras. ¿Será un factor que miremos todo el proceso de repente tan segregado o que en la formación inicial docente a lo mejor tengamos un ramo de evaluación, un ramo de currículum? ¿Será por ahí también el factor sí. que se ven como segregados? Yo creo que sí, porque efectivamente fue así, pues. De todo lo que estudiamos pedagogía, ¿sí? Teníamos ramos por separado y de repente alguien hacía la conexión, pero algún compañero más seco, a uno, mira que ahí está la conexión, pero claramente no se conectan. Yo creo que sí. Y hoy día, y también tiene que ver porque estaban los decretos antiguos. Hoy día la evaluación es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, antiguamente no. No sé cómo lo estarán llevando a la universidad ahora, pero a mí que me ha tocado entrevistar a muchos profesores, yo siempre pregunto por 3 cosas. Una, pregunto ¿conoce el decreto 67? Siempre lo pregunto y no lo conocen. Y son niños, o sea, estudiantes que salieron hace 2 años de la carrera de pedagogía y no lo conocen. Nadie me habló de eso. El 83, yo pregunto por el 67, el 83 y el 170, que son los 3 decretos que ellos van a entrar y van a trabajar. O sea, si tenéis PIE, vais a trabajar con el 170, con el 83, sí o sí. Y si no, lo tenéis igual. Exacto. Entonces, bueno, yo pregunto por esos 3 y extrañamente me pasa de que los profesores que están saliendo hoy día no lo manejan, no los conocen, ni de nombre, ni de número, ni de paradigma. Entonces, eso digo, no sé qué estarás pasando hoy día con las universidades, pero los estudiantes no manejan esas cosas que son importantes que además es difícil de implementar. En el ejercicio de la profesión es que vaya a tener que andar de la mano con esos 3 decretos, con esos 3 decretos bajo el brazo. Exactamente, claro. Porque en todo lo que hemos estado conversando, en la aplicación de una planificación, en la evaluación y todo, ahí está, al ladito tuyo el manual de cómo llevarlo a cabo. Camila, cuando habíamos hablado como de la repitencia también, pero como que no cerramos ese punto, cuando la repitencia es como inminente, ¿qué pasa con cómo se establece, ¿no es cierto?, que en realidad el estudiante va a repetir? Entre los profesores, pero también con el vínculo con la familia. Sí, bueno, el decreto establece algo bien puntual, que primero hay que identificar a los niños que están en riesgo de repitencia a tiempo, ya no a fin de año, sino que en mayo ya uno tiene que hacer la primer barrido de todos los niños que están en riesgo de repitencia, mayo, junio, y llamar a los apoderados y les tiene que avisar que el niño está en riesgo de repitencia por ABC asignatura. Y eso tiene que estar firmado por el apoderado. Pero no solamente nos quedamos en la comunicación que nos pide el decreto, sino que tenemos que armar un plan de apoyo pedagógico a los estudiantes. Y este plan de apoyo tiene que ser bien concreto y tenemos que tener evidencia de este plan de apoyo. Con a lo mejor el equipo multidisciplinario, a través de un seguimiento del profesor jefe, o en este caso yo ahora voy a implementar unas bitácoras y le voy a hacer seguimiento desde UTP a todos los estudiantes que están en riesgo de repitencia y que además no trabajan en la sala. Entonces, tiene que haber un plan de apoyo. Y desde ahí, cuando uno se junta con los profesores y hace esta asamblea, como le quieran llamar, para ver los estudiantes que están en riesgo de repitencia, hay que sacar todas estas cosas. O sea, no es una decisión que sea como, listo, lo decidimos, me cae mal o me cae bien el estudiante, que pasa algo. Sino que cómo trabajó el estudiante. Hicimos un plan de apoyo, resultó el plan de apoyo, cómo fue el estudiante, cómo recibió este plan de apoyo el estudiante, cumplió con lo que nosotros nos planteamos,
cómo participó el papá en este proceso. Entonces, cuando hay una repitencia inminente, antes tienen que haber todos estos antecedentes, y ya cuando finalmente no logramos que el estudiante repuntara o lograra los aprendizajes, cuando ya se toma la decisión de que repita, y ahí se tiene que comunicar a los apoderados. Pero todo ahí con ese proceso. Todo con ese proceso. Qué bueno en realidad, porque finalmente, como tú decías al inicio, de repente llegué mal a la prueba, estoy pasando como por un momento familiar delicado. Sí. Se veían ese tipo de situaciones, pero a veces no había mucha flexibilidad. Claro. El tema de que faltó una prueba, tiene que traer el justificativo médico. Claro. O no se sabía, antes del decreto los apoderados en general no contaban mucho lo que les pasaba a sus hijos. Hoy día los mismos estudiantes se acercan a UTP y te cuentan, yo tengo esto y temas familiares graves, y uno tiene que hacer inmediatamente reunión con los profesores y decir, mira, este estudiante está pasando, por ejemplo, tiene depresión, está certificada la depresión, tenemos que diversificar, flexibilizar con este estudiante. Pero eso es antes. Estamos todo el proceso del año diversificando o flexibilizando con este estudiante, que claramente sabemos que una persona con depresión adolescente no va a poder rendir lo que rinde cualquier persona. Exactamente. Entonces, desde ahí ya es el apoyo del estudiante. O sea, hoy día las necesidades educativas no son solamente la única preocupación que tenemos en los establecimientos. No. También la parte socioemocional, Sí. también por eso te decía como un estudiante como más integral, porque ya no lo miro solo como estudiante, sino que también tiene emociones, tiene necesidades, y de eso también nos tenemos que hacer cargo para ayudarlo a llegar a sus metas de aprendizaje, y no que sea la repitencia de manera tan drástica. Exacto, súper. Cuando existen estos bajos rendimientos, por ejemplo, el camino, ¿cómo sería, por ejemplo, el profe se junta con el estudiante, hay un grupo de apoyo? ¿Qué estrategia concreta podríamos hablar como de este plan de apoyo para que un estudiante no llegue? Sí, depende del colegio, la verdad, porque hay estudiantes que trabajan con psicopedagogía sin entrar a pie, pero que hay psicopedagogos que los van apoyando. Por ejemplo, hay una estrategia concreta y le apoya las asignaturas que está con promedio rojo. Perfecto. Eso es, entonces, trabaja 2 veces a la semana operatoria, porque sabemos que la operatoria es la que está abajo, con el psicopedagogo, sin sacarlo de clase, en otro horario. O se puede hacer reforzamiento, que eso se hace harto, a todos los estudiantes que están en riesgo de repitencia por matemática. También hay cosas como más concretas, que el profesor jefe sí o sí le tiene que hacer un seguimiento, si entregó el trabajo, si está trabajando en la sala de clases, sentarlo adelante. Son como una área es pedagógica y la otra es como de formación, que lo ve el profesor jefe. Entonces también, concretamente, el profesor jefe tiene que hacerle seguimiento de cómo está su estudiante y preguntarle a los profesores de asignatura, ¿trabajó contigo? ¿Te entregó el trabajo? Y estar comunicándose con el apoderado. Eso es como la parte formativa, y la parte pedagógica, bueno, lo puede ver un profesor, tanto en la asignatura, porque generalmente, ¿qué le decimos nosotros a los profesores de asignatura? Está repitiendo por su asignatura. Entonces, en su asignatura tiene que estar sentado adelante. Y le pedimos que usted le dé tiempo y además les explique, ya le explicó a todos, pero cuando usted se pasee por la sala, deténgase en él. Cuando estén en prueba, deténgase en él. Entonces ahí es el apoyo como in situ ya dentro de la sala de clase. Hay como distintas estrategias, también dependiendo del colegio. Sí, exacto. ¿Y de la retroalimentación, Cami, cómo es ese proceso? ¿Es después de la nota? No, ahí es cuando hicimos lo que tú me decías al inicio con estas estrategias. ¿Cuándo es la retroalimentación? Claro, antes de la nota. Porque cuando el niño ya se sacó una nota, ya certificó si sabe o no sabe, y no tenemos mucho que hacer. A lo mejor nos vamos a tener que detener en el currículum, en mi planificación, y voy a tener que retomar y reenseñar. Ya, eso. Pero eso, reenseñanza, eso es otra cosa. La retroalimentación es en el proceso de enseñanza-aprendizaje después de la evaluación formativa. Como la evaluación formativa a mí me entrega información, está de lo que yo te decía, esta recogida de información, de lo que saben o no saben los estudiantes y en qué lugar están de mi meta, es ahí donde yo retroalimento. En ese momento. Después ya es tarde. Claro, la nota entonces, ya está puesta, ya... Sí puedo detenerme y decir, ok, y puedo hablar con su UTP, no voy a seguir avanzando en la cobertura curricular, me voy a detener porque esto no lo saben. Ok, pero eso se puede resolver si yo lo hago antes. Retroalimento y me detengo antes. Entonces, claro, en ese momento es cuando se hace. Súper, ¿no? Me encanta porque es un proceso que, además, como tú dijiste, permite recoger mucha información durante a lo mejor toda la unidad que estoy trabajando. Claro. Al final, a lo mejor llegamos a la parte final de la unidad y me di cuenta de que
o no sé, me pasa mucho a mí, yo tengo de repente ahí unas contradicciones con lo que pasa con los planes de lectura que van mensuales a la casa, que de repente hay niños que son más pequeñitos, que los papás son los que tienen que leer el libro, y que a veces los niños no tienen cómo responder una evaluación porque a lo mejor, no sé, tienen alguna dificultad todavía en el proceso de la lectoescritura, por ejemplo. Pero todo ese proceso que hubo en la casa de acompañar al estudiante, de ir leyendo el libro en conjunto, de hacerle preguntas y todo, no se ve evidenciado. Entonces es súper duro también como estudiante llegar a la casa con una mala nota. Al final ni el papá se quiere volver a leer el libro con el niño, ni el niño se motiva con eso. Entonces es complicado, pero todo esto que tú nos estás diciendo nos permite como paso a pasito ir mirando el... Sí, porque antiguamente, claro, pasaba eso, y ahí te tocaste algo importante, porque el niño no sabía nada, nunca entendió nada, nadie se dio cuenta que el niño nunca entendió nada. Claro. Dio la prueba y ahí nos dimos cuenta porque se sacó un 2.5. ¿Qué pasa con ese estudiante? Y ahí entra la autoestima académica, que es parte de lo que también nos pide el Ministerio con los IDPS, sí. y lo evalúa en el CIMSE también, la autoestima académica. Cuando un estudiante tiene una baja autoestima académica, el niño no va a rendir, porque no se siente capaz. Y ahí es cuando hablamos de estas brechas y esta justicia social, porque cuando el niño se siente capaz, lo va a lograr, pero para que el niño se sienta capaz, yo tengo que retroalimentar. Yo tengo que entregarle a él una retroalimentación efectiva para que él sepa lo que sabe y lo que no sabe, y tengo que diversificar para ayudarlo. Entonces... y hablamos como de esta pedagogía del éxito en el fondo, porque tiene que ser sentirse capaz en el fondo, como tú dijiste. Es que es importantísimo, cuando una persona no se siente capaz, no lo logra, y eso es verdad, y eso ya está demostrado, hay estudios que lo demuestran. Sí, de todas maneras. Y me tocó de primera persona, yo también cuando estudiaba en el colegio, que estudié en un colegio muy exigente, yo no me sentía capaz y aunque todo el mundo me lo dijera, yo no me sentía capaz. Pero también yo estudié con los decretos antiguos, nadie se fijaba si yo sabía o no sabía. Entonces yo creo que ahí es importante el rol que cumplimos nosotros en los colegios, de darle la oportunidad al niño de sentirse capaz. Sí. Y estas herramientas que nos da el decreto nos permiten de que el niño se sienta capaz. Desde el rol, Cami, ya para ir como cerrando, desde el rol de UTP, ¿cómo es ese acompañamiento a los profes? Tú mencionaste de repente profes que llegan, no conocen a lo mejor los decretos. ¿Qué recomendaciones de repente le podríamos dar a otras personas que a lo mejor están tomando un rol como el que tú tenés hoy día? Que me imagino que es difícil trabajar con... Sí. Yo siempre digo, trabajar con niños es súper complicado, pero trabajar con adultos lo es aún más. Es súper complicado trabajar con adultos. Yo lo digo porque mis profesores lo saben, se los digo yo a ellos. Es complicado trabajar con adultos. Y sobre todo con adultos profesionales. Porque el adulto profesional sabe que sabe. Por lo tanto, es difícil cambiarle el pensamiento. ¿Cómo se trabaja con los profesores? Bueno, todos los que trabajamos en UTP sabemos que tenemos que tener un plan de desarrollo profesional docente, donde ahí se tienen que tocar los temas que yo, llegando al colegio, tengo que hacer un diagnóstico de mis profesores con respecto a lo que ellos debiesen saber. Después de ese diagnóstico, uno hace un plan de desarrollo profesional docente y eso uno lo va tocando o trabajando con ellos en las reuniones técnicas y también el 1 a 1. El 1 a 1 cuando uno le revisa una prueba y le hace una retroalimentación, no viene a la oficina y se va trabajando, pero es difícil. Es muy difícil porque ¿qué pasa? Que la educación es una ciencia dinámica. No, cambia, muta, siempre. Exacto. Con nuevos estudios. Entonces tenemos que estar preparados para que hoy día lo que estoy implementando, mañana no lo voy a implementar. Y eso es lo que yo creo que nos cuesta. ¿Qué consejo le daría? No sé, paciencia, mucha paciencia y mucha lectura. Mucha lectura, porque uno tiene que estar, pero sale un decreto nuevo, leérselo, sale un concepto nuevo, leérselo y saberlo. Porque uno es la encargada del desarrollo profesional docente y los profesores de uno. En capítulos anteriores siempre sale el tema de que los que trabajamos en educación, bueno, me imagino que pasa lo mismo en otras áreas, a lo mejor de la salud, psicología, por ejemplo, nunca dejamos de estudiar. O sea, los que están entrando a lo mejor a este rubro, sabemos que nunca más paraste de leer. No, nunca más. Así que yo creo que eso es central. Y uno siempre descubre que hay cosas que no sabe. Por supuesto que sí. Entonces, es propio del ser humano, ¿no es cierto? Es saber. Camila, te agradecemos un montón por la conversación de hoy día. Creo que te agradezco mucho por los elementos prácticos que nos dejaste, como tan específicos. Yo creo que
eso nos sirve porque a veces hablamos de decreto, hablamos de cosas, pero el cómo lo llevo a la sala de clase a veces es lo que complica, o cómo ligamos una cosa con otra, así que es muy relevante, yo creo, poder sacar cosas concretas del capítulo. Así que te agradecemos mucho por toda la experiencia que también nos dejaste. Un regalito para ti por haber venido, te lo agradecemos mucho. Y no sé si quieres dejar algunas palabras de cierre, o que no sé si ocupas alguna red social que podamos yo soy compartir. mala para redes sociales, la verdad, no. Solo agradecer la invitación, nunca había hecho un podcast, así que feliz de estar acá y aquí estoy para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy entretenido. Qué bueno. Nos vemos en un siguiente episodio. Pongan los comentarios, cuéntenos cómo les ha ido con la implementación del decreto 67 para saber cómo van. Y nos vemos. Que les vaya súper bien. Gracias.